deportistas de equipo representativo de la UNAM y académico de la UNAM desde hace 35 años. La charla de hoy, que se llama Creatina en alimentos y suplementos, como les había comentado, es parte de una serie de charlas que vamos a tener este primer semestre del año en relación a la creatina o en torno a la creatina. Ya tuvimos una y hoy vamos a hablar un poquito más de los suplementos y de los alimentos, no de marcas comerciales, no se emocionen, sino de las diferentes formas de creatina que se presentan en los suplementos. Bien, entonces, pues vamos a hablar y también de los alimentos. Vamos a empezar entonces con creatina en los suplementos alimenticios. Y para esto, pues, básicamente la mayor parte de la información sale del informe del Comité de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en relación con el riesgo asociado al consumo de complementos alimenticios que contienen creatina como ingrediente, así se llama, que se publicó en la revista del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en el 2024. O sea, pues es bastante reciente la revisión que ellos hacen. Obviamente, para hacer esta publicación lo que hacen es una revisión de todo lo que hay en relación con los suplementos de creatina y su seguridad alimentaria. Entonces, ahí está el comité y ahí está la forma rápida de que se puede encontrar esta información. Muy bien. Entonces, ellos inician comentándonos como consideración general. Bueno, entre otras cosas, o sea, inician de otra forma, pero esto es de lo primero que nos dicen y que hay que recordar, que casi siempre en estas charlas, cuando yo hablo de suplementos, lo dejo para el final, pero en esta ocasión quise ponerlo al inicio. Dice, como consideración general, debe tenerse en cuenta que los complementos alimenticios tienen la finalidad de complementar la dieta normal y suponen un aporte adicional de vitaminas, minerales u otras sustancias con efecto nutricional o fisiológico. No pongo entre comillas porque si lo dicen, por la definición de suplementos es un poco diferente a la que tenemos acá en México, pero bueno, esto nos recuerdan ellos, que es un aporte adicional. El aporte de una cantidad concentrada de nutrimentos u otras sustancias puede suponer un riesgo de exceso de su ingesta por parte de la población que los consume. Esto ya lo vimos, por ejemplo, cuando hablamos de las vitaminas A, D, E y K, aunque las K casi no se usan suplementos, pero la A, D, E, como son liposolubles y se almacenan en el cuerpo, y entonces pueden crear efectos secundarios cuando se consumen en suplementos de hipervitaminosis. Y vamos a mencionar algo bueno en relación con la creatina, pero esto es de lo que se está hablando principalmente en general de los suplementos. El uso de complementos o suplementos alimenticios solo debe realizarse si existen razones que los justifiquen, ya que la evaluación de la seguridad de su uso se refiere a población adulta con una situación fisiológica normal. Entonces, generalmente lo vimos, les decía la charla anterior de las vitaminas, que no van a curar como tal algo en específico, van a resolver, en el caso de las vitaminas, cuando hay una carencia, y va a ser también un poco el caso de la creatina, que pudiera resolver algunos problemas de carencia, o en la charla anterior de creatina justamente hablamos cómo las dosis extras de creatina, porque no se lograban esas dosis extras con los alimentos, pues beneficiaban para ciertas condiciones, algunas patologías u otras condiciones del ser humano. Entonces, pero esas son entonces dosis extras que se darían. Y quedan, como siempre, de todos los suplementos, quedan excluidos mujeres embarazadas o los o en periodo de lactancia. En general, esto es de cualquier suplemento. La población infantil también queda excluida de recibir suplementos
en general, y de los de creatina no es excepción. Ya se empiezan a hacer, por ejemplo, casi siempre pongo aquí en niños y adolescentes. En adolescentes también en general están excluidos, pero ya se están empezando a hacer muchas más investigaciones en adolescentes, porque pues es cuando muchos deportistas inician sobre todo su etapa deportiva, entonces ya cada vez hay más información, pero los niños todavía quedan excluidos. Personas mayores, adultos mayores, aunque ya vimos que en el caso específico de la creatina podría ayudar un poco a favorecer la generación de masa muscular en el adulto mayor, pero todo esto va a ser con supervisión médica. Y personas enfermas, aunque como les decía en la charla anterior, vimos que en algunas patologías y otras que quedaron fuera de la charla, se está estudiando el uso en suplementos de la creatina para mejorar diferentes patologías, pero todo eso siempre va a ser bajo supervisión médica. Y en forma general, porque la creatina hasta en el súper se puede ir a comprar, pues van a estar excluidos, si no, como en general todos los suplementos, si no es bajo estricta supervisión médica. Y en los complementos alimenticios, en ningún caso deben sustituir el uso de medicamentos ni una supervisión médica adecuada. Y en general, los suplementos son necesarios si se sigue una dieta variada y equilibrada a la que no pueden reemplazar. Y esto, en el caso de la creatina, es cierto y no. Por un lado, porque digo que no, porque la creatina ya sabemos que, sobre todo en el ámbito del deporte, lo que nos interesa es que nos va a dar energía, pero no sustituye ningún alimento como fuente de energía. O sea, 5 gramos de creatina nos dan 20 kilocalorías. Un deportista requiere más de 3,000 kilocalorías. Entonces, 20 kilocalorías que aporten suplementos de creatina no son como para sustituir nada de la dieta, ni siquiera una tortilla, entonces, porque tiene más kilocalorías una tortilla. Entonces, no va a sustituir la dieta en el ámbito deportivo, en la cuestión de la energía. Lo que va a hacer tanto en el ámbito deportivo como en la salud, lo que se ha visto, todos estos estudios que les mencionaba en la charla anterior, es que podría ayudar, ya que la dieta no la va a aportar en cantidades, la aporta en cantidades suficientes para la salud, pero no en cantidades, estas cantidades que son mayores que se usan para desde generar masa muscular o para las ayudas, por ejemplo, para depresión, para cerebro. ¿Se acuerdan? Hablábamos siempre como de 20 gramos más o menos en muchas de las presentaciones de las diapositivas que vimos en la presentación pasada de creatina, en torno a la salud, en torno a la salud y cómo ayuda a mejorarla. Y entonces esas cantidades sí ya requieren pues de los suplementos, porque no se van a poder adquirir fácilmente, en este caso, con los alimentos. Sin embargo, no reemplaza la dieta equilibrada y variada, porque si la persona cree que toda su solución se va a hacer a partir de vida, se va a hacer a partir de un suplemento, aunque sea la creatina y sea muy bueno y sería que las dosis son excelentes y demás, y muy seguro, pues no va a reemplazar, como les decía, pongo el ejemplo de las kilocalorías o de la energía, porque es muy fácil ahí entenderlo. No va a reemplazar las 3,000 kilocalorías, o aún así de una persona, una adulta, una mujer adulta que requiere 1,800 kilocalorías, si no hace ninguna actividad física importante. Estas 1,800 kilocalorías, pues no las va a poder dar la creatina por más que se le dieran dosis más altas. Entonces, no va a sustituir la dieta adecuada, equilibrada y demás, variada, pero podría ayudar porque en el caso de la creatina son concentraciones más grandes. De otros nutrimentos, pues ya es, en cada charla del nutrimento se explica cuánto sí puede solucionar la dieta
y que en la mayoría no son necesarios los suplementos. En el caso de la creatina para cuestiones específicas podría ser de utilidad. Y por eso, bueno, vamos a recordar la creatina en el cuerpo, que es la creatina, es un aminoácido no proteico. Los aminoácidos son que tienen su grupo amino y su grupo carboxilo. Entonces la creatina tiene esa configuración de aminoácido, pero no forma proteínas, por eso se le llama aminoácido no proteico. Y las necesidades diarias de creatina en el ser humano es aproximadamente de 0.03 gramos por kilogramo de peso corporal. Entonces un humano de 70 kilogramos requeriría 2 gramos diarios de creatina. Y la creatina la puede recibir, la va a sintetizar, que eso se llama la creatina endógena, cuando la sintetiza nuestro propio cuerpo, y exógena, que es la creatina que recibimos del exterior. La creatina endógena se va a producir en hígado, en riñones y en páncreas principalmente, es donde se va a producir nuestra creatina, alrededor de 1 gramo a 1.7 gramos de creatina al día. La creatina endógena, de estos de 1 a 1.7 gramos al día, si recuerdan, dijimos que más o menos un individuo de 70 kilogramos, pues requiere como 2 gramos, y entonces va a necesitar un poquito más que esa, que la endógena podría ser, o hay que estar revisando que sí le aporte bien lo suficiente. En general, los pescados y las carnes son lo que nos van a dar la creatina exógena, y por lo tanto la concentración de creatina muscular y sanguínea es menor en los vegetarianos, ya que no consumen carnes, o en los que tampoco consumen pescado, pues también se agrava más su situación. Y ahí también la charla anterior de creatina de este año platicaba de lo que podría ayudar, en este caso a los vegetarianos, los suplementos de creatina. Entonces los suplementos de creatina también forman parte importante de la creatina exógena y podrán ayudarnos mucho a cumplir estos requerimientos de creatina. El cuerpo humano almacena la creatina como fosfocreatina, principalmente en los músculos, donde se usa para obtener energía o energía inmediata, que les decía no va a sustituir, por ejemplo, a todos los gramos, 400 gramos de hidratos de carbono, que en otras presentaciones les he mostrado con cálculos, que requeriría en promedio un deportista, pues no los va a sustituir. Aproximadamente el 95% de la creatina total se almacena en el músculo esquelético, y el resto se encuentra en el cerebro, los testículos y los riñones. Bien, la creatina presente en el cerebro igualmente se usa para apoyar la producción de energía, y ya vimos que justamente muchos de los estudios que hablan de creatina y depresión, de Alzheimer y demás, pues están relacionados con esta producción importante de energía que se va a dar en el cerebro, aunque también la charla anterior mencionaba que no, la creatina que llega al cerebro casi no es creatina exógena, no se aprovecha tanto la creatina exógena, o sea, la creatina de los suplementos, tal vez por eso se tiene que incrementar las dosis, sino es más de la creatina endógena. Pero, pues sí hay estudios con la suplementación. Y en general existe una gran variedad de lo que produce cada individuo, hablando de la creatina endógena. Va a ser diferente según sexo, edad, los hábitos dietéticos, la genética de cada individuo, etc. Entonces esto va a ser muy variado, y es importante saberlo. Entonces no siempre todos van a responder igual exactamente a la creatina, tanto que se produce como que se consume. Otra vez, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha llevado a cabo 2 evaluaciones sobre el efecto de la creatina en el ejercicio físico, concretamente sobre la mejora del rendimiento físico en series sucesivas de ejercicios breves de alta intensidad, y sobre el esfuerzo del efecto del entrenamiento de resistencia en la fuerza muscular en adultos mayores de 55 años. Y
perdón, esto me faltó una diapositiva. Y entonces han concluido que realmente es efectivo. Para el ejercicio se empezó a estudiar desde hace mucho, desde hace como 60 años, se empezó a estudiar la creatina y ya se ha demostrado por muchos lados que es efectiva para el rendimiento físico y las dosis, por eso los scoops casi siempre se hicieron con dosis de 5 gramos, en general para los deportistas, para el incremento de masa muscular y demás. Hay charla también de eso y va a haber otra charla específicamente para el fisicoconstructivismo de la creatina. Y entonces esto está aceptado. Esto es en adultos mayores de 55 años, pero en el ámbito deportivo, en deportes tanto amateur como elite, se ha visto que funciona muy bien la creatina. Tiene varios nombres, ahí están los nombres en los que puede aparecer en la etiqueta y pues esto va a variar. Pero más que estos nombres, lo que vamos a encontrar en las etiquetas de los suplementos van a ser los que voy a decir más adelante en función de a qué está unida la creatina. Ok, vamos a hablar de esto. La solubilidad de la creatina en agua es limitada, es más o menos un máximo de 13 gramos por litro a 18 grados centígrados y aumenta con la temperatura y con la disminución del pH del medio. Esto va a favorecer, por eso muchas veces se dice que al agregar hidratos de carbono, al agregar jugo de fruta, esto va a bajar más o menos el pH, va a ayudar a que sea un medio un poquito más ácido y eso va a ayudar puede alterar la disponibilidad de la creatina. Entonces, que eso también nos va a interesar. El punto de fusión es de 255 grados centígrados y se descompone a 303 grados centígrados. ¿Por qué les pongo esto? Porque, bueno, luego les preocupa que si se calienta tantito, se vaya a echar a perder. Y pues no, realmente es muy resistente a la temperatura. Se podría hornear con creatina porque es muy resistente a la temperatura y pues no se va a descomponer fácilmente. Recordemos, el agua hierve a 92 grados centígrados aquí en la Ciudad de México, a la altitud del nivel del mar, va a ir a 100 grados centígrados. Entonces, pues nunca disuelta, aunque fuera en agua, pues en agua hirviendo, pues no alcanzaría la temperatura que alteraba la creatina. Bien, entonces les decía, aunque tienen diferentes nombres, la conocemos más por las diferentes formas que hay de la creatina, que estos son los complementos alimenticios, mayoritariamente son monohidrato de creatina, y que en general en el ámbito deportivo, todas estas investigaciones que les decía que comprueban que es mejor y que ayuda y todo, ha sido con monohidrato de creatina. Casi el 90% de la investigación se ha basado en monohidrato de creatina, por eso es la que se sigue recomendando, aunque recientemente ya se están buscando otras formas de la creatina, de cómo venderse suplementos, más que nada partiendo justamente de su solubilidad, intentando hacer en creatina más soluble. Por eso es que se investiga tanto, pero la mayor parte de la investigación, por eso el Instituto Australiano del Deporte, pues recomendaba, lo vimos en la charla de creatina y deporte, que se usara mejor monohidrato de creatina para los suplementos en el ámbito deportivo. Entonces, el monohidrato de creatina presenta una solubilidad en el agua de 12.3 gramos sobre litro a 20 grados centígrados, produciendo un pH de 7, que es un pH pues intermedio, ni ácido ni básico, ¿no? Es un pH intermedio.
Posteriormente, como les decía, se han desarrollado otras formas de creatina con distintas propiedades de solubilidad, estabilidad, biodisponibilidad y eficacia, que esto es lo que se está analizando mucho. Pero les digo, este análisis es del 2024. Mira, análisis. El clorhidrato de creatina, que es después del monohidrato de creatina, es el que más se vende en suplementos, el clorhidrato de creatina, puede disociarse en creatinina y ácido clorhídrico, y presentando una mejor solubilidad que el monohidrato de creatina debido al descenso del pH producido. Como se disocia en un ácido, pues esto ayuda a que sea más soluble la creatina. Entonces, por eso es el que se está vendiendo, y si van a las tiendas de suplementos deportivos, pues justamente les dicen que hay varios. Yo en general les digo, si nunca han tomado, pues inicien con monohidrato de creatina. Y pues se está vendiendo, les digo, se está posicionando en el mercado, como bien, por su mejor solubilidad. Y hay más sales de creatina con distintos ácidos, con malato, citrato, piruvato, taurinato, seguramente si van a encontrar, piroglutamato, canoato, gluconato o ascorbato, todos estos de creatina obviamente, que pueden ser disociados en creatina libre y el ácido correspondiente, y por lo tanto mejoran su solubilidad. Entonces, todos estos son los que se están usando, y si van a la tienda especializada los van a encontrar, pero pues sigue siendo que las investigaciones se han hecho en monohidrato de creatina. Comparados con el monohidrato de creatina, el citrato de creatina es 1.55 veces más soluble, y el piruvato de creatina es 2.6 veces más soluble que el monohidrato. Entonces, es decir, es en lo que se está trabajando. Las distintas formas de creatina son estables en estado sólido. Esto quiere decir que cuando están así en polvito, que generalmente la venden en polvito, pueden durar ahí almacenadas hasta temperaturas de 40 grados centígrados, que en general pues aquí en la Ciudad de México no se dan, sin signos de degradación durante 3 años. O sea, un suplemento de creatina desde cuando se empacó puede durar sin problemas 3 años, aunque estuviese a altas temperaturas, que pues aquí en la ciudad no se da, entonces podría durar más. Pero pues vemos sí que tiene una larga duración en sólido, en su estado sólido. Y recordar que cuando ya se disuelve, siempre cuando tenemos los polvitos y ya se disuelve en el agua o en el jugo para tomarse, en el Instituto Australiano del Deporte nos van a mencionar que a los 15 minutos puede ya transformarse en creatinina o mayoritariamente en creatinina. Entonces, cuando se disuelve, pues lo mejor es beber, no dejarla ahí el suplemento disuelto y traerlo 1 hora en el transporte hasta Seúl o hasta el lugar donde van a entrenar, sino que en cuanto se disuelve, beberlo. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que se aproveche mejor y no a que se haya degradado ya creatinina. Ahora, tampoco es inmediato, así que si no lo disuelven y se lo toman en ese momento, o sea, si lo disolvieron y contestaron el teléfono, ya enviaron un mensaje, ya no contestan el teléfono, enviaron un mensaje, pues ya se transforma en creatinina, no, o sea, sí dura hasta 15 minutos sin problema. Entonces lo disuelven, se lo toman, y como se almacena en los músculos, ya no es que se va a almacenar, pues no es necesario tomarla como otros suplementos, que sí lo importante es tomarlos justo antes del entrenamiento, que tienen sus diferentes momentos para tomarse, y la creatina se puede tomar desde la mañana, en la casa, en la noche, después de dormir, después de entrenar, no hay tanto problema. Lo que sí, en cuanto se disuelve, hay que ingerirlo.
Y generalmente la degradación se intensifica al descender el pH y aumentar la temperatura. Por eso durante mucho tiempo decían, pues es que que no sea un pH, que no sea un jugo de cítricos porque va a ser muy ácido. Y porque hay variaciones según el pH, pero les decía, esto es la degradación de la creatina, se intensifica al descender el pH, pero la solubilidad mejora al descender el pH, entonces pues está ahí así complicado. Sin embargo, cuando el pH es muy ácido, como el del jugo de limón, por ejemplo, 2.5, o cuando es muy básico, o sea, por arriba de 12.1, previene la degradación de creatinina. O sea, que podría ser en algo muy ácido y no se va a degradar tan rápidamente. Finalmente, lo mejor o más fácil, en lugar de estar pensando en estas cosas, es disolverla y beberla en ese momento con algo dulce para que se disuelva mejor. La acidez hace que se disuelva mejor y pues si se la toman ya no se produjo esto de la degradación de la creatinina. Entonces, pues son dos cosas diferentes, la solubilidad y la degradación. Entonces, pues disolverla en algo dulce, que puede ser un jugo. Si es un jugo ácido, no hay problema, se va a disolver más fácilmente y se va a absorber bien y rápido y ya va a dejar de pasar estas cosas de que se degrade o no se degrade. Bien, entonces, pero bueno, todo esto es de los suplementos y que genera dudas, justamente todo esto genera dudas. Hace siglos, cuando yo entré aquí en la UNAM, se decía que era solo con jugo de uva con lo que se podía tomar, y había así como que más rituales en relación de esto, pero ya se vio que puede ser con cualquier jugo o simplemente endulzar un poco la bebida. Sin embargo, en comparación con el monohidrato de creatina, hasta el momento no existe esto es de todos los suplementos que les decía, las formas que se ha visto que unos son más solubles, etcétera, pero al compararlos con el monohidrato de creatina no hay una clara evidencia de que estas nuevas formas de creatina sean significativamente más biodisponibles, eficaces y seguras que el monohidrato. ¿Por qué? Sobre todo porque la seguridad pues se ha hecho con monohidrato y lleva años investigándose, y entonces para las nuevas formas les faltan sus años para asegurar todo lo que se asegura con el monohidrato de creatina. Bien, y hablemos justamente de la seguridad. La seguridad de que sería de la creatina. Perdón, es que siempre vienen a empujar mi puerta. La suplementación con monohidrato de creatina hasta 30 gramos al día durante 5 años podría ser segura en población adulta sana. Esto bajo prescripción médica, como les decía, para lo del Alzheimer y lo de la depresión que se trataba. La depresión creo que era el que menos se usaba. Usaban, casi los que vimos la vez pasada eran hasta 25, no llegaban hasta 30. Pero para otros tipos se ha visto que esto pues funciona. Ahora, esto cuando se requiere. Si no se requiere, los alimentos pues nos van a dar lo que necesitamos de creatina. Cuando se requiere para casos específicos. Por eso, igual, estos 30 gramos al día durante 5 años también se ha visto que son seguras en adultos con patologías clínicas que pudieran beneficiarse de esta suplementación bajo supervisión médica. Esto es muy importante, bajo supervisión médica, porque si no, las personas, pues, cuando nos automedicamos, así sea con un suplemento alimenticio, podemos caer en hipervitaminosis. Les decía, con las vitaminas, que decimos, es que si son vitaminas no pasa nada. No, desde con las vitaminas puede pasar algo. Y pues con la creatina no es la excepción, aunque la creatina sí la sintetizamos nosotros, o sea, no es una sustancia ajena al cuerpo. De todas formas, la dosis es importante y siempre se debe de hacer bajo supervisión médica. Pero en general, esto es, se pone esto de 30 gramos por
5 años porque se ha visto que es muy, muy segura, es uno de los suplementos más seguros, ya que en general estas no son las dosis que se usan, por ejemplo, para el ámbito deportivo, se usan máximo 5 gramos más o menos al día, a menos que fuera una persona muy, muy grande en tamaño, o sea, de más de 150 kilos, que sean deportistas de ese peso, y entonces podrían necesitar dosis mayores. Pero en general, pues en el ámbito deportivo, para los beneficios del incremento de la masa muscular, se dan con 5 gramos diarios, independiente de la fase de carga, que casi siempre pues llega como a los 20-25 gramos, entonces pues no llega a estas dosis. Entonces se le va a considerar muy segura en el ámbito deportivo, que son dosis menores, y con las patologías que mencionamos la vez pasada y otras que nos faltaron por mencionar, pues se ha visto que bajo supervisión médica también va a ser muy, muy segura. Hay que tener en cuenta que la suplementación con creatina no debería ser utilizada ahí sí en individuos con una enfermedad renal preexistente. Si ya tienen un problema renal, no debería de utilizarse en general, y ya a menos que el nefrólogo lo estuviera supervisando. ¿Por qué? Porque las dosis, normal, la creatina, pues se degrada creatina y el exceso de creatinina se va a estar excretando a través de los riñones. En general, esto con las dosis endógenas y que consumimos en los alimentos no se incrementa la excreción ni nada, son pues los valores normales para los que fue hecho el ser humano, y entonces no le va a pasar nada. Pero cuando se incrementan las dosis, sobre todo estas dosis muy altas que se usan para las patologías, ahí se ve que sí se incrementa la cantidad de excreción de creatinina a través de los riñones. Entonces eso pues hay que tenerlo en cuenta. Por eso, si ya se sabe que hay una enfermedad renal persistente, pues hay que evitarlo, a menos que el nefrólogo lo esté supervisando. Y en los demás casos, pues hay que estar conscientes que esto va a pasar. Porque el consumo de creatina podría simular los indicadores de una enfermedad renal, sobre todo les digo estas dosis de más de 20 gramos diarios por un periodo largo, podría simular los indicadores de una enfermedad renal. Y hay que comentar entonces con el médico tratante todos los suplementos que se toman, ¿sí? No porque decir, no, es que la creatina nada que ver con esto, yo con mi salud y demás, no, puede parecer que en este caso el deportista, si estuviera tomando, pudiera tener indicadores de enfermedad renal porque altera los datos de la excreción de creatinina, y entonces comentarlo con el médico y ya que se revise todo. Bien. También, a pesar de que la suplementación de creatina en ratón macho con monohidrato, bueno, de creatina parece proteger el hígado de una posible producción de hígado graso. ¿Se acuerdan? Lo vimos en la vez pasada, que ya hay bastantes estudios ya que están trabajando sobre los beneficios de la creatina en relación con el hígado graso no alcohólico. Cuando hay hígado graso alcohólico, ya no hay ese beneficio y existe un posible efecto adverso de su consumo, del consumo de la creatina, junto con el etanol o las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas, lo que traemos etanol, que esos son los grados Rayleigh-Stack's, el porcentaje de etanol que traen, y se ha confirmado que agrava la hepatopatía alcohólica inducida por etanol en ratones. Y aunque esto está probado en ratones, pues no vamos a esperar a que se pruebe en humanos, y mejor evitar el consumo de creatina con alcohol, sobre todo con grandes cantidades de alcohol. Ya van a decidir o prefieren músculo o prefieren su bebida alcohólica. Ok, y ya nada más en este caso de los suplementos, las dosis para las patologías y todo lo que vimos la vez pasada, pues ahí vienen porque son muy diferentes, pero en el ámbito deportivo la dosis es de 0.03 kilogramos de creatina, gramos de creatina por kilogramo de peso corporal, lo cual
En un individuo de 70 kilogramos, pues serían 2.1 gramos de creatina por día. Entonces, pues 2.1 gramos de creatina, pues es 2/5 partes de un scoop de creatina de 5 gramos, porque generalmente los scoops son de 5 gramos, y pues esta sería la dosis. Y si pesa menos, porque no sé, pesa 60 kilogramos, pues serían 1.8 gramos de creatina por kilogramo de peso, y ya sería, pues, por debajo de 2/5 partes del scoop. Entonces vemos que las dosis aún, bueno, para el deportista, para el entrenamiento de masa muscular y demás, no son tan altas. Se ha visto que se consiguen con esas dosis los beneficios, y pues el posible riesgo pues es muy, muy bajo. Bien, y finalmente llegamos a la creatina en los alimentos. ¿Qué alimentos nos aportan creatina? Como les decía, la creatina básicamente pues va a darnos energía ahí en el lugar donde está, por eso se almacena en los músculos, o la creatina que tenemos en el cerebro también va a aportar energía ahí directamente en el cerebro. Perdón. Perdón. Y entonces vamos a ver en los alimentos donde va a estar. La creatina fue aislada por primera vez en el músculo esquelético por Chevreul en 1835, dándole su nombre de creatina derivado del griego creas, que es carne. Entonces, esto lo puse para recordar que entonces, si creatina tiene su nombre de carne, pues sí, efectivamente la vamos a encontrar en las carnes. Tanto de pescado como en las carnes rojas, es donde siempre la vamos a encontrar en mayor cantidad. Otra vez, en este informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, de suplementos, en relación con el riesgo de suplementos de creatina, pues también nos describen cuáles son los alimentos con mayor contenido de creatina, para que no sea necesario la suplementación cuando no se ha visto que tendría un beneficio extra. Y no son los alimentos con proteína en general, sino las carnes. Y aproximadamente 2/3 de la creatina que se almacena en el músculo se une al fósforo y se almacena como la reserva total de creatina es de unos 120 gramos para un individuo de 70 kilos, que mantiene una dieta que incluye carne roja y pescado. Pero ves que me distraje, yo dije, esto ya lo había dicho, pero sí, entonces era para llegar a esto de más o menos la reserva va a ser de 120 gramos para alguien de 70 kilos que sí come carne roja y pescado. Y se ha descrito que los vegetarianos tienen unas reservas musculares de creatina y de fosfato de creatina un 20 o un 30% más bajas que los no vegetarianos. Entonces, ahí, como decíamos, pues podría ser de utilidad los suplementos para los vegetarianos. Y entonces las fuentes dietarias de creatina, ya lo dijimos, son los pescados y las carnes. Vamos a ver más o menos cuánto nos dan. Los pescados en general tienen bastante creatina, pero los de mayor contenido son el arenque, que va a tener 0.5 a 10 gramos por kilogramo de peso. Bien, el arenque, no del humano que se lo va a comer. Bacalao, 3 gramos por kilogramo de bacalao. Salmón, 4.5 gramos por kilogramo de salmón. Atún, 4 gramos por kilogramo. Pues las latas de atún son de 90 gramos, o sea que pues baja bastante, baja a 0.4 más o menos, un poquito menos de creatina por lata de atún. La tija, 2 gramos por kilogramo. Los bisteces, dentro de la carne roja, los bisteces pues nos aportan bastante, otra vez subió a 4.5 gramos por kilogramo de bistec. La ternera es una de las fuentes más ricas de creatina, entonces se recomienda su consumo. Y de las otras carnes, como la carne de cerdo, son 5 gramos, pues está bastante bien también, bastante alto.
por kilogramo de peso. El conejo y el pollo comparten el valor, es 3.4 gramos en ambos casos de creatina por kilogramo de peso, pero sigue siendo, por ejemplo, más que algunos tipos de pescados, y entonces está muy bien el consumo. Por eso, para recordar rápidamente, pues pescados y carnes. Y en el caso de los mariscos, que también luego se preguntan por qué son nada más los pescados o también los mariscos, bueno, algunos mariscos también contienen creatina, aunque en menor medida que los pescados y las carnes. En sí, por eso puse pulpo, porque pues los músculos van a tener igual creatina, mayor cantidad. Además, tiene uno de los cerebros más grandes, aunque no sé si se come el cerebro. Ok, entonces básicamente ahí es donde vamos a encontrar la creatina, serían las fuentes alimentarias de creatina en los alimentos en mayor cantidad. Y pues les agradezco mucho el que estén aquí, que hayan estado aquí, síganos viendo, vamos a seguir teniendo charlas sobre creatina, les digo que nos falta aproximadamente una de creatina para el fisicoculturismo, y pues ya cualquier duda me la pueden enviar al nu-rebeca@yahoo.com.mx. Nos vemos la próxima, gracias a la producción que permitió que esta charla se grabara y quede ahí y se difundiera. Hasta la próxima.